Prefiero que hagas trapis con guiris, que consumas esa mierda o te metas un tripi. Júntate con delfines, no con hippies. Si no haces consumo propio y trapicheas propio, construirás tu imperio. 2017. Tranquilos, esto solo comienza, tranquilos, esto solo comienza, traen los vagones pintados a graffiti, trae mercancía, nunca infantil, verosímil, como un misil, soy imbéciles, tengo controlado ese cargamento, solo pueden faltar 100 gramos por socio, por transportarlas, se llama consumo propio, y a ti que te importa cómo trata a mis currantes, si solo sois abusones, maltratadores de gente inmigrante, sé inteligente, te llevarás un susto cuando tengas un complot de tu imperio, poderío, tu orgullo, cada vez más disfrute y menos a lo tuyo. Los negocios se hacen con socios, atados con buen trato, sin tirar de la cuerda fuertemente, la cuerda se rompe y matar puede matar hasta el más bobo. Con esto no acabo, solo comienzo, el bobo. Si le tratas mal se te amotinará, pero si le das un caramelo, él cagará chucherías por vos o por moi. Y si no, ¿pa' qué nos tenemos los unos a los otros? Hay cosas que no salen en contratos, que no te las informa el telediario. Yo estoy en la cima, mi ojo de Horus así lo dictamina. No machaca, más inestable será tu imperio. No machaca, hablamos de mucha pasta. No machaca, aunque esté por debajo mi jerarquía. No machaca, más inestable será tu imperio. No machaca, hablamos de mucha pasta. No machaca, aunque esté por debajo mi jerarquía. No machaca. Si tratas a tus currantes como machacas, más inestable será tu imperio. Hablamos de mucha pasta, señores. A mí me piden 1 kilo y no me mojo, me piden 100, entonces mi socio no machaca, aunque esté por debajo mi jerarquía. Hago un encuentro entre hombre y hombre antes de que hable cara a cara con otro. Con mucho disimulo espero el mismo trato por el otro lado. Yo no me muevo ni un dedo y como mucho mi músculo sin hueso, como cerrando el acuerdo. Mejor que un estrechón de manos, digo yo, no hermanos. Pero nunca se me puede incriminar, y esto lo cuento porque estoy limpio. Le he dado el monopolio a un hermano mío, como si fuera de mi familia, un brother. Y ha estado 3 veces en el trullo, mi familia ya ha sufrido lo suyo. Pero claro, aún así me llevo un tanto por ciento, es parecido. Pero con esto del rap o el trap estoy más controlado y paso ya de comerme el coco. Yo soy un gángster, o por lo menos lo fui. Pero hasta un león puede morir por la picadura de mosquito. Los fans duros de mollera, que hasta el más pin sabe clavar una 8 molles por la espalda. Para fans duros de mollera, una navaja suficientemente grande para causarte la muerte. Para fans duros de mollera, No machaca, más inestable será tu imperio. No machaca, hablamos de mucha pasta. No machaca, aunque esté por debajo mi jerarquía. No machaca. Un consejo de uno que sabe. Prefiero que trapicheéis y que no consumáis. Es la mejor forma de amasar fortuna, de hacer de tus 25 en 25 gramos de polen en kilos de coca. Estás con la cabeza más centrada, en el negocio no caerá, en el vicio del mal ocio, putas, viajes, limusinas y yates. Tendrás mejor coco, tranqui, ese ocio ya lo tendrá. Pero al no consumir pronto, te podrás retirar de trapichear, lo dejarás atrás hasta el punto de dejar todos tus asuntos a tu mano derecha y cobrar sin más. Todos tus asuntos a tu mano derecha y cobrar sin más. Además que en euros, los que hemos vivido en los 90 y la peseta hace siglo, nos hace duelo esta crisis impuesta por cambiar los cromos españoles en la Liga Europea. Yo prefiero el Madrid que el Manchester, joder. En vez del negocio tengo un máster, sé por quién apostar y fichar y saber con quién tratar. Nada de puchis, perras chivatas, decían el PH, la comunidad pasaría antes de preso. La mayor parte de las 3 condenas las cumplí en el 3er grado y estoy seguro que fue para convertirme en hombre de provecho. De hecho, siempre tuve enchufes, buen tratado,
bien puestos los huevos. En mi tiempo como preso no tuve ni nada más que presas a las que afilar, todas las hacía callar, putas mariconas no se atrevían contra este en sí, de frenesí, sí atractivo, no me servía para nada, no había chavala, simplemente hombres con ganas de dar por culo. Pues no, eso es una mitología, un rumor. Los de la cárcel tenemos hombría, no nos da por dar por culo. Si no eres un pedraste hijo de puta merecido capullo. Y sin ningún riesgo podrás jubilarte millonario en el Caribe. Yo porque tengo una familia que no merezco, hoy por hoy estaría en Ciruslandia. Me habría comprado mi propia isla y sería un país europeo, ruso, americano. Pues sigo con mi power, mi poderío de arcángel. A la tierra formar, crear y ser huésped. Yo era un rotos, pero siempre me habían respaldado por mi buen trato con mi gente. Siempre he salido airoso de malos tragos, hasta el punto de coleccionar billetes como cromos. Por aquel entonces el azul era mi color favorito y el morado pocas veces lo he visto. No me gustan por todo lo que importan. ¿Y qué pasa si te pierde la cartera? Ya no es un cromo cualquiera. 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 No machaca, más inestable será tu imperio. No machaca, hablamos de mucha pasta. No machaca, aunque esté por debajo mi jerarquía. No machaca, no machaca.